Diferencias entre control, monitoreo, evaluación y auditoría. Básicamente, cuando hablamos de control, estamos hablando de todas aquellas acciones que establecemos en términos de los proyectos para definir principalmente números que nos permiten ver ejecución, principalmente en estados contables. La mayor parte de ustedes no tienen pues experiencia en proyectos, sin embargo, cuando tenemos proyectos, parte importante de la conexión de todos los espacios que forman parte de las organizaciones dentro de la ejecución de un proyecto, tiene que ver con que el proyecto puede estar inserto en un área específica, pero tiene una coordinación en su entorno inmediato, por ejemplo, con las personas del área financiera, por un tema de ejecución presupuestaria, con otros ámbitos de los cuales puede requerir algún otro tipo de información de aplicación, personas de tecnología de información y obviamente las personas que están en la ejecución. Esto cuando estamos hablando de proyectos con intervención social. Entonces, casi siempre tenemos que estar registrando, por ejemplo, cantidades de personas que atendimos, cantidades de presupuesto que estamos utilizando, demás. El control es justamente aquella medida con la que podemos ir definiendo esas estadísticas que nos permiten registrar lo que estamos haciendo en términos de nuestra actividad. Y entonces, por ejemplo, una forma de control es presentar un estado financiero, una forma de control es presentar unas estadísticas de cantidad de personas que están participando. Esos son sistemas de control, casi siempre están ligados con lo financiero. Con el tema del monitoreo tenemos herramientas más de las ciencias sociales, inclusive pues algunas sí de números exactos, que tienen que ver específicamente con qué es lo que estamos generando por medio de la intervención. En los proyectos comúnmente estamos registrando metas e indicadores, y justamente el sistema de monitoreo lo que nos va a poder permitir es ver si los números que estamos alcanzando o si los tipos de intervenciones que estamos realizando realmente están contribuyendo al alcance de esas metas. Y ahí tenemos pues metas que son de carácter cualitativo o metas que son de carácter cuantitativo, y entonces así esos procesos de medición los vamos haciendo a veces de manera mensual, de manera trimestral o de manera semestral o inclusive anual. Entonces el monitoreo es una forma que tenemos de ir valorando o más bien registrando lo que estamos haciendo sin necesidad de entrar a hacer un análisis profundo de eso. Entonces, cuando yo tengo un proyecto a cargo, por ejemplo, a mí me piden que tengo que registrar cierto tipo de datos de la intervención que estoy haciendo y que esos datos pues me van a servir para alimentar todo mi sistema de indicadores para ir viendo si estoy cumpliendo o no con las metas que me estoy proponiendo. Y por último tenemos, porque ya abordamos la evaluación anteriormente, por último tenemos la auditoría. La auditoría es un proceso muchísimo más riguroso de análisis sobre algunos elementos del proyecto. Fundamentalmente hay auditorías financieras y auditorías de procesos principalmente. Y en algunos casos de resultados, pero la mayor parte del tiempo la auditoría se queda en resultados, en procesos, perdón, y en estados financieros. La auditoría es una valoración y tiene una característica muy puntual que es importante: la auditoría es vinculante siempre. Entonces hay empresas que tienen un sistema de auditoría interna, ¿verdad? Donde las personas auditoras se encargan de ir valorando los distintos procesos que hay para definir si se están haciendo de acuerdo a lo que se planificaron, que esta es otra de las características interesantes que tiene la auditoría. Comúnmente la valoración que hacen un auditor o una auditora está vinculada con la legalidad o con lo que se planificó inicialmente, entonces con las normas de la institución. Entonces, por ejemplo, la Contraloría General de la República, que me imagino que ustedes pues han escuchado hablar bastante de ella, hace justamente procesos de auditoría, es la auditoría del Estado, y hace procesos de auditoría en los que va y analiza los estados financieros de los proyectos, analiza si están bajo el cumplimiento de la ley los distintos procesos que se están ejecutando, si están cumpliendo con la reglamentación que existe a nivel nacional, y definen si eso se está haciendo o no, si se está haciendo bien o no se está haciendo bien, y emiten una serie de recomendaciones que son totalmente vinculantes. O sea, cuando la Contraloría dice esto se tiene que hacer, eso
se hace. Ese cambio hay que hacerlo, entonces se planifica la realización de ese cambio. En cambio, en la evaluación, lo que la evaluación define como áreas de mejora no es vinculante. Por eso también decimos que la evaluación es un proceso de educación, porque cuando hacemos evaluación tenemos que generar los informes de manera que se entiendan fácilmente, pero además de una manera amigable para que la gente lo sienta como una posibilidad de mejora, porque la implementación de las recomendaciones de evaluación no son vinculantes, es decir, la gente las implementa si quiere y si no quiere no se implementan. Claro que comúnmente cuando invertimos recursos para la evaluación, que comúnmente son recursos, una cantidad de recursos importante, pues el ideal no es no utilizarla para nada, ¿verdad? Casi siempre debiera ser justamente para que nos ayude a mejorar en alguna medida. Sin embargo, a veces eso va a depender mucho del informe de la evaluación, va a depender inclusive de la relación que establezca la persona evaluadora con el ente que está contratando, y entonces la evaluación tiene que enamorar a la gente para que las recomendaciones se cumplan, que es un poco distinto en ese sentido de la auditoría.